El tercer ingrediente del fruto del Espíritu Santo es la paz. Hay una hermosa promesa en Isaías 32, del 15 al 18, que nos dice: cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto, y la justicia se establecerá en el campo fértil. El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. El pasaje es muy claro cuando empieza diciéndonos que es fruto del Espíritu. Solamente viene de lo alto. Y es allí donde usted y yo veremos esos desiertos que estamos atravesando, esos momentos de tribulación convertidos en un bosque, en un campo fértil donde usted y yo viviremos la verdadera paz. ¿Qué significa la paz para usted? ¿Qué significa? El mundo nos ha mostrado que es ausencia de problemas, pero como hoy veremos a la luz de la Biblia, la paz verdadera no es ausencia de problemas, sino la presencia del Señor. ¿Cuánto está usted lleno y controlado por el Espíritu Santo? ¿Cuánto usted está disfrutando de esta paz? Hoy vamos a dejar que sea la misma Biblia la que nos hable, la que nos diga por qué el fruto del Espíritu Santo tiene y trae paz. Lo primero que tenemos que aprender es que Dios se describe a sí mismo como paz. Vamos a ver algunos versículos donde nos dice que nuestro Dios de paz se caracteriza por la paz. Él mismo experimenta paz y es la única fuente de la paz verdadera. En 1 Tesalonicenses 5:27 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios de paz es quien nos santifica, quien nos mantiene en santidad. El mantenernos en santidad nos mantiene dentro del corazón de Dios, que es el lugar donde realmente se da la paz. En 1 Corintios 14:33 nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Recordemos que habla de santos, refiriéndose a usted y a mí, que somos elegidos por Él para vivir en paz. Donde hay confusión no está el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo está su fruto y existe paz. Filipenses 4:9 nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El mismo Señor vino a darnos ejemplo de cómo vivir pegaditos del Padre, siempre dependientes de Él, en total sanidad. Él nos lo mostró, Él nos lo dio y nos lo sigue diciendo. Ser verdaderos cristianos es ser como Él, y esto es vivir con el Dios de paz, que nos trae paz y nos hace portadores de su paz. Segunda de Tesalonicenses 3:16 nos dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cuando el Dios de paz habita con usted, usted tiene paz en toda manera, en todas las áreas. Usted se convierte en un pacificador, como vamos a ver más adelante. Hebreos 13, del 20 al 21, nos dice también que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor nos reconcilió con el Padre. Se convirtió en ese pastor que nos pastorea en lugares de delicados pastos. Por su sangre nosotros tenemos paz con Dios, que nos trae la paz de Dios. Es esa paz en la que hoy nos estamos centrando, en esa paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento y que viene fruto, como dice este versículo, de hacer su voluntad. La paz está ligada directamente con la obediencia, con vivir según sus mandatos como hombres y mujeres justos. En Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y Romanos 16:9 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí está. Cuando el Dios de paz permanece con nosotros, entonces es Él quien aplastará a Satanás y nos dará la victoria en todo. Entonces, nuestro Dios es la paz y también se convierte en nuestra fuente de paz, haciéndonos pacificadores. El Señor se describe a sí mismo como Dios de paz. También nos dice la Biblia que nuestro Mesías es identificado como príncipe de paz. En su primera venida nos dio la paz con Dios, nos reconcilió con Él. Recuerde que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor vino y derramó su sangre y nos reconcilió con el Padre, quitó aquel abismo que nos dividía de Él, y desde entonces usted y yo tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos cercanos a su Padre, hijos que disfrutan de su herencia celestial. Y en su segunda venida, Él nos va a dar paz circunstancial. Si bien la paz con Dios nos trajo reconciliación con Él y por tanto la paz de Dios, esa paz no implica ausencia de problemas, implica que en medio de tantas circunstancias difíciles, usted y yo tenemos paz. Pero en su segunda venida sí habrá paz circunstancial. Aún las circunstancias serán pacíficas. Solamente con su venida Él se convertirá en el autor de la paz verdadera, de la paz mundial que todos anhelamos tanto. Solamente Él podrá venir y cambiar las circunstancias. Actualmente, las circunstancias nos transforman a nosotros en hijos que descansan en el Señor. En ese momento, aún las circunstancias reflejarán la paz de Dios. Todo esto nos lleva a este versículo maravilloso en Isaías 9:6, cuando dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este príncipe de paz vino a mostrarnos a usted y a mí cómo cumplir el mandato de ser hijos de paz, de ser entes de paz, propiciadores, tanto de la paz relacional, es decir, en la paz con todos, como de la paz personal, esa que sobrepasa todo entendimiento y que vivimos aún en nuestros conflictos más difíciles. En 2 Corintios 5:19 nos dice que nos encargó el mensaje de la reconciliación. Es decir, usted y yo no podemos ser parte de los problemas de los demás. Tenemos que convertirnos en la solución del príncipe de paz que nos hace también hijos de paz. Otra verdad que nos dice la Biblia es que el mensaje con el que Dios nos alcanzó y que debemos predicar es un evangelio de paz. En Hechos 10:36 dice, Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Usted y yo hemos sido enviados para anunciar el evangelio. ¿Qué evangelio debemos predicar usted y yo? Cristo. Ese es el único evangelio que debemos llevar. Su obra, su amor y su paz para todos. En Efesios 2:37 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino? Vino nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en aquel que nos acercó al Padre, con su ejemplo, con su vida. Él nos trajo las buenas nuevas de paz, nuevas de salvación, nuevas de vida eterna. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto hace parte de esa armadura que nos llama Efesios 6 a utilizar permanentemente. Obviamente habla del Evangelio y nos habla de muchas piezas de esa armadura, dentro de los cuales habla de los pies calzados con el Evangelio de la paz,
los pies nos llevan a cumplir el mandato de ir a las naciones, a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la paz. Romanos 2:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son sus pies, los suyos, que lleva el evangelio, que predica de Cristo, los suyos que edifican su casa, que edifican sus hijos, su primer ministerio, los suyos que saben que ese mandato de ir a las naciones es para usted. También nos dice la Biblia que Dios es la fuente de nuestra paz. Así como decíamos que cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda vez, aún las circunstancias serán de paz y tendremos la verdadera paz mundial. En este momento, la paz, esa paz personal que nos lleva a una paz relacional, solamente puede venir del Señor. Le voy a invitar a que usted repita conmigo este versículo que conocemos mucho, Filipenses 4, 6, 7, ¿no es cierto? Que es un mandato. Le voy a invitar a que en este momento, allí donde usted está, lo lea conmigo, pero léalo en primera persona. Hágalo una oración. ¿Por qué se llama oración? Aquella parte del lenguaje que conforma unos discursos, que conforma todo lo que usted y yo decimos cada día. Nuestro lenguaje está compuesto por oraciones y no se llaman así de manera de pronto coincidencial, ¿no es cierto? No es que alguien solamente quiso poner ese nombre, es que todo lo que usted dice se convierte en una oración al cielo. Su palabra tiene poder. Lo que usted cree, lo crea. Entonces, le invito a que creemos cosas que realmente glorifiquen a Dios y que declaren la verdad y la paz de Dios en nuestras vidas. Digamos y apropiémonos de este pasaje y hoy declarémoslo en primera persona. Filipenses 4, 6, 7 dice, no estaré afanoso, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, daré a conocer mis peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? De gracias a Dios y diga amén. En Isaías 26, del 3 al 4, dice, tú guardarás en completa paz. Mire que no es un pedacito de paz, sino una completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Perseveran sus pensamientos en el Señor? ¿Está usted permanentemente pensando en promesas como estas que estamos viendo hoy o la realidad le distrae? Hace mucho ruido en su cabeza y le hace olvidar la verdad. ¿Dónde perseveran sus pensamientos? ¿En qué piensa usted de día y de noche? Si usted centra su pensamiento en la realidad, seguramente usted está preocupado, es decir, ocupado antes de tiempo de cosas que solamente tienen solución en las manos del Señor. Si por el contrario usted persevera en lo que el Señor ha dicho de usted, entonces usted va a vivir confiado y tendrá esta completa paz. Él es nuestra fortaleza. No son todas esas cosas que de pronto nosotros tratamos de ver como una solución humana. Creemos que está en nuestras manos y que debemos aún perder el sueño por estar buscando la solución. Nosotros debemos tener la paz de Dios, entregarle a Él y perseverar en lo que Él nos ha prometido, porque Él lo cumple. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y Colosenses 1:20 dice por medio de Él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es nuestra herramienta, esa es además nuestra fortaleza y sobre todo nuestra garantía de la paz. La sangre derramada en la cruz que venció por usted y por mí todos nuestros dolores, venció nuestras heridas internas y externas,
nos dio victoria, nos dio su paz. También nos dice la Biblia que la obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios y nuestra paz personal. Nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor le decía esto a sus discípulos, aún en un momento en el que sabía que pronto iba a partir, que todas las cosas que vendrían no serían fáciles para los discípulos. Él no les dijo que tendrían ausencia de problemas o que todo sería perfecto. A menudo pensamos que conocer a Cristo es simplemente tener una vida sin problemas, pero no hay tal. Realmente lo que Él les dijo es que en medio de todas esas tribulaciones que usted y yo tenemos hoy día y que tenían ellos entonces, Él nos ha dado la victoria. Cuando el Señor fue a la cruz, después de morir, bajó al infierno y peleó con el diablo todas sus batallas. Le quitó aquella llave que en el pecado original Adán le había dado sobre la creación, incluidos nosotros. Y fue allí cuando nos hizo victoriosos. Él ya venció al mundo. Él ya venció lo que hoy le está atormentando. Él ya venció su escasez. Él ya venció la enfermedad. Él ya venció toda mala intención humana. Si todo eso está vencido, quiere decir que usted y yo somos en Cristo más que victoriosos. ¿Lo cree usted? Nos dice su palabra además en Romanos 5:1 que somos justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la cruz, por su sangre, cuando Él venció, Él nos justificó. Es decir, quitó para siempre todo aquello de lo que el enemigo puede tratar de culparnos a usted y a mí. Nos justificó delante del Padre. Cuando el Padre nos mira a nosotros, no ve nuestro pecado, ve la sangre de Cristo que nos hizo justos delante de Él. Él venció aún nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo sí podemos mantenernos justos delante de aquel que nos dio la victoria y no caer en el pecado del temor, por ejemplo, sino vivir por fe. También nos dice su palabra en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Lo cree usted? Por su llaga, una sola, ya nos curó y recibió 39 azotes, uno por cada raíz de enfermedad. Esa debe ser su paz. Él ya venció aquello que hoy a usted le está atormentando. Nos dice también su palabra en Efesios 2:14, porque Él, el Señor, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entre nosotros y el Señor había un abismo enorme que nos separaba de Él y de su corazón por el pecado del hombre. La Biblia nos dice que no hay paz para los impíos, eso nos dice en Isaías 57:21. Y usted y yo éramos impíos, éramos enemigos de Dios y estábamos condenados a una condenación, valga la redundancia, eterna. Pero Cristo nos rescató, nos redimió, nos trajo a una nueva relación con Dios. Él es la fuente de nuestra paz con Dios que trae nuestra paz personal, es decir, la paz de Dios a nuestras vidas. Nos dice también la Biblia en Hebreos 9:13-14, dice, hoy gozamos de paz, de conciencia por su sangre derramada. Veámoslo aquí, dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo derramada trajo paz a nuestra conciencia y nos liberó de todas aquellas cosas que nuestra cultura o herencias de maldición pudieron traer sobre nuestras vidas. Todo aquello que robaba de nosotros la presencia de Dios y por tanto su paz. Cuando Él limpió nuestra conciencia y quitó de nosotros toda mancha,
Entonces se llevó esas obras muertas para que usted y yo podamos empezar a hacer obras vivas. Es decir, que nos habilitó para el servicio. Nadie puede servir a Dios si no está en paz con Él, en su paz que nos hace portadores de su paz. ¿En quién está nuestra paz? La Biblia dice, para que en mí tengáis paz. Nuestra paz con Dios está anclada en Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo garantiza nuestra paz con Dios y también nuestra paz personal. La obra del Espíritu en el creyente es propiciadora de la paz relacional. Es decir, si usted tiene paz con Dios y vive la paz de Dios, debe llevarse bien con los demás. Otra vez, así como la paz de Dios no implica ausencia de problemas, llevarse bien con los demás o tener paz con ellos tampoco implica que ellos o usted sean perfectos. Implica que en el Señor nos convertimos en pacificadores y entonces empezamos a reconocer, aún en las ofensas, el grito de auxilio que me está haciendo mi hermano y no me lo tomo personal. Sé que lo que él puede estar diciendo o su mala actitud refleja la dureza de su corazón, el problema que hay en él, donde yo debo llegar con oración y con amor y no refleja mi realidad personal. Dice aquí, Dios hace las paces con nosotros y convierte a sus hijos en embajadores de paz. Los seguidores del príncipe de paz son hechos pacificadores. Él no nos dio paz porque usted y yo seamos perfectos. Él nos dio paz porque nos ama y porque Él es fuente de paz. Cuando usted se convierte en fuente de paz, entonces, aún ante los peores defectos, usted sabrá llevar paz. Veamos qué nos dice la Biblia. Primero llama bienaventurados, 3 veces felices a los pacificadores. El verso completo nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es increíble, pero cuando usted y yo somos pacificadores, estamos reflejando a nuestro Padre Celestial. Serán llamados, usted y yo ya somos hijos, pero ¿cómo hacemos para que nos llamen como lo que somos? Pues llevando la paz de Dios, reflejándolo a Él, siendo como Él. También nos dice su palabra en el Salmo 122, del 6 al 8, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Usted, siendo un pacificador, se convierte en un intercesor de la paz. Usted empieza a anhelar la paz para todo el mundo. Ya no solamente es la suya propia, sino la de todos los demás, porque sabe que en ellos también tiene usted paz. El salmista nos llevaba a orar por la paz de Jerusalén, aquel preferente asunto de la alegría del Señor, que debe ser también para nosotros motivo de oración. Que cada día usted y yo clamemos por las naciones y en especial por esta nación santa que el Señor escogió para él. Sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén, y que desde Sión el Señor envíe paz también a nuestras naciones. También nos dice su palabra en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, le insisto, no estamos en un mundo perfecto. No es ausencia de problemas ni perfección de circunstancias y personas. Es más bien que usted y yo nos convertimos en personas que independiente de esas cosas traemos la paz porque decidimos vivir en paz. Llevar la paz con los hombres a veces implica que nos alejemos un poco de aquellos que sean conflictivos. Para pelear se necesitan dos. Y si usted simplemente decide no seguir la pelea, pues entonces usted está cuidando su paz y seguramente a la larga la de la otra persona. En Romanos 14:17 al 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está el secreto. Cuando usted se enfrente con una situación, con una persona, piense antes de escuchar o antes de decir o antes de actuar. Esto edifica, esto contribuye a la paz. Y si no es así, no lo haga. Cuando usted no lo hace, cuando usted se dedica a hacer solamente aquello que edifica y glorifica a Dios, usted es un pacificador. También nos dice la Biblia, en Efesios 4, del 1 al 3, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, como hijos de Dios,
con toda humildad y mansedumbre. Mire cómo, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que en cuanto de usted dependa, exista paz. Que usted procure la unidad, que es la única forma en la que el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Y esto implica, como nos dice antes, tener humildad, tener mansedumbre y soportarnos con paciencia. La siguiente parte del fruto del Espíritu Santo que vamos a ver pronto es la paciencia. Implica soportarnos, implica tolerar, implica que usted sea un pacificador, sea parte de la solución y no se una al problema ni aumente los problemas de los demás. También nos lleva la palabra de Dios. A ver aquí, en Santiago 3:16 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. También nos dice la parte que estamos estudiando en el fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y el tercero es paz. Nos dice también la Biblia que la vida de fe es conducente a la paz interior, es decir, que si usted no vive por fe, nunca va a tener paz. Nuestras preocupaciones y nuestros temores revelan nuestra desconfianza en Dios. Recuerde que el temor se opone a la fe, es contrario y por tanto es contrario a Dios y es pecado. Le aparta a usted de la fuente interior, de la única fuente verdadera de paz, que es el Señor. Aquí hay dos verdades que le pido yo que usted tome la siguiente vez que la realidad quiera distraerlo. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar, como veíamos en un momento, en el pensamiento hacia el Señor, es confiar. Cuando yo estoy permanentemente alimentando mi mente y mi corazón de la verdad de Dios, entonces estoy viviendo por fe. Todavía no lo veo. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, tener fe es creer en aquello que aún no veo. Esa situación que a usted le está robando la paz y que le está haciendo caer en temor, ya fue vencida en la cruz. Apropiese de las promesas que el Señor le ha dado sobre ese problema que usted vive. Él ya le dio la victoria en su hogar, en su matrimonio, con ese hijo que necesita salir victorioso, en esa enfermedad, en todo. Cuando usted persevera en eso, usted empieza solamente a recordar lo que el Señor le prometió, sabiendo que Él lo cumplirá, y visualiza por fe aquello que le trae paz. Ahí es cuando el Señor guarda en completa paz su vida. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, solamente Él es la fuente de nuestra paz. Y dice aquí que viene por el creer. Solamente cuando usted abunda en esperanza en el Señor, entonces viene sobre usted el gozo, que recuerde que tal como la paz no depende de las circunstancias, sino que permanece a pesar de ellas. Y todo esto viene solamente fruto del Espíritu Santo. De pronto su realidad, lo que usted está viendo, es muy duro y le hace mucho ruido. Pero la verdad de Cristo ya venció esa realidad. ¿Lo cree usted? A veces creemos más en nuestros problemas que en Dios. Hoy le invito a creer en Dios, que ya solucionó todos sus problemas, porque para Él nada es imposible. La paz de Dios es diferente a la del mundo. En Juan 14:27, el Señor le decía a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esta paz que el mundo nos ha mostrado es una paz donde usted tiene abundancia de muchas cosas materiales y ausencia de muchas otras que realmente son aprendizaje para nuestra vida. Cuando usted empieza a vivir según la paz de Dios, usted sabe
que el mundo no le ha dado una verdadera imagen de lo que es la paz. La verdadera paz es aquella que se experimenta en medio de muchas tribulaciones y se experimenta porque usted sabe que su Dios, su papá Dios, está al control de todo y que Él jamás le desampara, que Él jamás le deja, que Él le ha prometido un futuro lleno de esperanza y que eso que usted hoy está viviendo es solamente una oportunidad para ver a Dios en acción, para verlo a Él obrar como Él se lo ha prometido. La paz del creyente no es algo normal para el mundo, es algo celestial. Cuando dice que sobrepasa nuestro entendimiento es porque no lo podemos entender de manera natural, sino que usted tiene que irse arriba a lo sobrenatural, aquello que está sobre su naturaleza, para poder entenderla. Es la paz de Cristo y solo se vive con su mirada puesta en Cristo. La paz de Cristo es real en medio de los problemas. Cuando usted empieza a experimentar esta paz, usted quiere que todos los suyos alrededor vivan esa paz, pero sobre todo usted cuida esa paz. Usted sabe que esa paz está dentro del corazón de Dios y entonces usted decide que nada ni nadie lo va a sacar de allí. Que esa paz de Dios que se convierte en una burbuja que le protege, una burbuja donde el enemigo no tiene acceso, donde no se puede acercar. Entonces usted nunca va a salir de su burbuja. Usted solo quiere vivir allí, en medio de esa paz que el Señor nos da. Le repito este mensaje, este pasaje, este mandato. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Descanse hoy en la paz del Señor. Como conclusión, le invito a ver y apropiarse de cada una de las palabras que hoy hemos leído y a tener presente esta frase. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Hay tres cosas que debemos hacer y que tienen que ser nuestra vida misma. Primero, demos gracias a Dios por nuestra paz. Dé gracias a Dios por su paz. ¿Qué tipo de paz? Primero, la paz con Él, aquella que Cristo nos trajo en la cruz al borrar nuestros pecados, al anular el acta de los decretos que estaba escrita sobre nosotros y traernos entonces reconciliación con Él. Estamos en paz con Él, estamos justificados ante Él. La paz interior, es decir, esa paz de Dios que nadie puede entender, esa paz que sobrepasa lo natural, esa paz que solamente viene del Señor, aún en medio de muchas tribulaciones, porque sabemos que Él ya venció al mundo. Y por supuesto, el resultado de estas dos, que es la paz con otros. Demos gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra la paz sería imposible, porque no hay paz para los impíos si usted y yo lo éramos. Nos trajo reconciliación y vida eterna junto al Señor, es decir, que nos trajo paz para siempre. Hagamos una petición. Pidamos a Dios que nos haga pacificadores. Pídale a Dios que lo haga un pacificador, que lo haga portador de su paz, de su presencia, de su gloria. Que donde usted vaya, usted sea aquel portador de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no llegue usted a sumarse a la angustia o al temor. Que de su boca nunca salgan comentarios de esos que alimentan la falta de fe, que encrudecen la realidad, sino que más bien salgan palabras que edifican y que llevan al Dios de paz donde quiera que usted va. Pidamos a Dios también que aumente nuestra confianza y nuestra fe en Él. Pidámosle que guarde nuestro corazón en completa paz. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Mantengamos nuestro corazón en paz para ser pacificadores en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Que el Dios de paz nos santifique por completo. Dios les bendiga.